Buenas tardes a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Queremos agradecerles la amabilidad que tienen de ver nuestros programas, nuestras transmisiones. Queremos saludarlos afectuosamente. Queremos bendecir a todos los que nos escuchan, a todos los que nos miran. Queremos orar por los que nos están viendo, por los que nos siguen por Twitter, por Messenger, los que nos ven por Instagram, por YouTube. También queremos agradecer a todos los que nos están escuchando por la radio, nos están viendo, nos están escuchando en 62 países, así que queremos dar un cordial saludo. Saludamos a todos los que son nuestros hermanos en la fe, a los que son cristianos, y también saludamos a los que no lo son, pero por alguna razón tienen interés en saber acerca de nuestra fe. Dice el apóstol Pedro, dad con mansedumbre una respuesta a aquel que demande acerca de nuestra fe. Antes de iniciar, vamos a iniciar con un canto. Se llama Hallé un buen amigo, que se refiere al Señor Jesucristo. Así que vamos a entonar este canto. Dice así: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bueno, hasta ahí con el canto. Vamos a orar por algunas personas. Vamos a orar
Vamos a orar por Alicia García, es una compañera de mi trabajo que está muy enferma, muy enfermita, y vamos a orar por su recuperación. Vamos a orar por un vecino mío que vivía allá en México, era un jovencito cuando nosotros vivíamos allá, por Yair Ballesteros, por su mami María Eugenia, y por su papá, el señor Salomé. Vamos a orar por ellos. También quisiera poner en oración a mi sobrina Karen Machorro, a mis sobrinos, a sus hermanos de ella, Salvatore Machorro Hernández y a Alfredo Machorro Hernández. También junto con su padre, Alfredo Machorro Molina, que es mi primo, y a su esposa. Vamos a orar por todos ellos. Sabemos que la pandemia y la enfermedad y todos estos problemas están haciendo estragos, pero nosotros confiaremos en el Señor. Así que vamos a hacer una oración por todos ellos. Señor, le damos gracias en esta hora, Padre Santo, que nos permite transmitir, Señor, un mensaje suyo. Permita que pueda hablar cosas santas que vienen de su palabra, Señor, y no palabras mías, Señor. Le doy gracias por todos los hermanos y los amigos y los familiares, vecinos que se están conectando con nosotros. Le rogamos una bendición especial para todos, Señor, y todas estas personas a las que he mencionado de viva voz, Señor, le rogamos una especial bendición. Gracias, Señor, le damos por todo esto, Señor. Bendiga a mi sobrina Karen y bendiga a sus padres y a sus hermanos. Gracias, Señor, le damos por todo, porque en Cristo Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Bien, ahora vamos a la lectura bíblica. Vamos a, si usted tiene una Biblia y la puede abrir, póngala en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 24. Y vamos a hacer una lectura en este único versículo. Dice la palabra de Dios así, capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 24. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados morirás. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y lo voy a repetir de nuevo. Dice en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis quién yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso dijo el Señor. Ahora vamos a hacer una pequeña oración por esta lectura. Señor, le damos gracias por su palabra que nos permite leerla, y le rogamos bendición para los que escuchan, Señor. Porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Quisiera que tomaran en cuenta otro pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 22, cuando el Señor Jesucristo estaba delante de Poncio Pilato. Hay una parte donde Poncio Pilato le dice al Señor Jesús, dice en Mateo 27, 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Todos sabemos, incluso hasta los incrédulos saben, que Poncio Pilato se lavó las manos. Pero quiero que sepa usted que me escucha, que va a llegar el día en que se va a revertir esa pregunta. El Señor Jesús va a decir: ¿qué voy a hacer con Poncio Pilatos? Se va a revertir la pregunta. ¿Usted se acuerda en Juan 4, cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana? Cómo cuando ella llegó al pozo, Jesús le dijo a ella: dame agua de beber. Y a la mitad de esa conversación, o un poco antes de la mitad, la respuesta se invirtió. Y ella fue la que le dijo: dame agua de la que tú dices. Cuando le dijo: ve y trae a tu marido. Entonces fíjense cómo se reinvierte la pregunta. Y así como cuando Poncio Pilato dijo: ¿qué haré con este Jesús? Yo no veo mal en él. Y bueno, él dice:
que él se lavó las manos. Dijo, bueno, yo lo entrego a lo que ustedes lo quieren, y fue crucificado. Así que algún día, quizás ya, en este momento, quizás ya pasó o quizás pasará, pero algún día usted estará viendo qué es lo que va a hacer con Cristo Jesús. Lo va a crucificar, lo va a coronar, lo va a aborrecer, lo va a amar, lo va a bendecir. ¿Qué es lo que hará usted con el Cristo? Por eso, en este programa de hoy, en esta predicación de este día, le he puesto como título la divinidad y la humanidad del Señor Jesús. Es necesario saber quién es Jesús. Es importante, no es importante nada más, es muy importante. Porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 24, como ya lo leímos, dice, si tú no sabes quién yo soy, en vuestros pecados morirás. Hay muchas religiones que hablan de Jesús, pero tienen una mala interpretación de quién es Él. Usted recuerda, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, cuando Jesús llegó y se encontró con el paralítico en el estanque de Betesda. Cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sanado? Cómo en la respuesta del paralítico se notaba claramente que él no sabía quién era Jesús. Porque si Jesús le estaba diciendo, ¿quieres ser sanado?, él debe haber dicho como el hombre ciego, sáname, Señor, o como el leproso, sáname, Señor. Sí quiero ser sanado. Sin embargo, el paralítico contestó algo que no se le preguntó. Él dijo, pues cuando me quiero meter al agua no hay quien me lleve, y cuando el agua se mueve, pues ya otros han entrado y no puedo sanarme. Y entonces ahí es cuando Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Y más adelante le dice, no peques más, no sea que te vaya a ocurrir algo peor. Pero en ese texto de Juan 5 nos damos cuenta que el paralítico no sabía quién era Jesús. Y hay otros que definitivamente saben quién es Jesús, se revela con ellos. Hay otros que lo quieren mirar, como cuando Zaqueo se subió al árbol sicomoro y lo quería mirar. Él iba pasando y lo miró, ¿verdad? Fue cuando Jesús le dijo, bájate de ahí, porque este día voy a ir a tu casa. Cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, dice, la salvación ha llegado a esta casa. Entonces, es importante que usted sepa quién es Jesús. Y Jesús era completamente hombre y completamente Dios. No era mitad hombre y mitad Dios. Él era completamente hombre y completamente Dios. Y hay muchos textos que corroboran ese razonamiento. Jesús nació de una virgen, de María, y tuvo su Padre Celestial. Él nació por medio del Espíritu Santo. No tuvo un padre humano. José, el carpintero, fue su padre, digamos, legal, pero no fue su padre. Cuando un niño está dentro de la panza de su madre, dentro del vientre de su madre solamente le transmite alimento y oxígeno, pero su sangre no. Su sangre es producida dentro de sus huesos. Por alguna cosa, la misma Biblia dice que así como tú no sabes cómo crecen los huesos de la mujer encinta del niño que tiene dentro, así hay cosas que no sabemos claramente. No soy ginecólogo, así que, pero la sangre de la madre no está en el niño. Él no tenía sangre humana, él tenía sangre divina. Hay 3 hombres en el mundo que han nacido puramente, o puros. Uno fue Adán, el otro fue Eva y el otro fue el Señor Jesús. El Señor Jesús nunca pecó, como dice en el libro de Hebreos. Fue un hombre que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Algunas personas pueden decir que si no pecó era porque no estaba atraído a ese pecado. Por ejemplo, un hombre que es borracho, pues lo atrae ese pecado. Un adúltero, pues lo atrae el otro pecado. El que se fanfarronea de su propia vida, el que se siente... dependiendo del animal es la carnada. Si ponemos una trampa de ratón, no vamos a encontrar un león o un oso. Depende. A cada persona se le pone su carnada, su trampa. A los hombres espirituales se les ponen trampas espirituales. Así que en la iglesia, cuando estamos en un servicio en la iglesia, si ponemos trampas carnales, pues vamos a atraer a puros hombres carnales y hay que seguirles dando carne para que no se vayan.
Por eso es necesario, en las iglesias debe de estar saturada de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hará la obra, que son los dos requisitos que se necesitan para que un hombre nazca de nuevo. Se requiere de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si ponemos trampas carnales, pues vamos a traer a puros carnales. Si le decimos a la gente, venga a la iglesia para darles pan y darles de comer y darles esto, el mismo Señor Jesús les dijo, ustedes vienen detrás de mí porque les doy de comer. Y esas personas van a las iglesias a recibir el pan y a lo que se les da, pero de Dios no quieren saber nada. Por eso, dependiendo de las trampas que pongamos en la iglesia, vamos a traer el tipo de humanos, personas que vamos a traer. Por eso es necesario, como ya dije, el mensaje debe de estar saturado de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hará lo que sigue. Entonces, en su humanidad, el Señor Jesús tenía en el aspecto divino, hay en la Biblia muchos conceptos en los que se sugiere o se dice directamente que Jesús es Dios. Por ejemplo, le voy a citar uno, está en el libro de Romanos. Si alguna vez le toca a su puerta alguna de las sectas heréticas que hay en las calles, algunos de ellos le van a decir que Jesús no es Dios, que Jesús es un hombre. Pero si usted abre su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 5, dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Aquí está diciendo que Cristo vino según la carne. Aquí está la humanidad de Jesús. Y luego sigue diciendo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí está hablando exactamente de las dos cosas. Está hablando de que Jesús vino en carne y que también es Dios. Más claro no puede ser. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice así, en el principio era el verbo, o sea, el verbo es Cristo Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es el logos, el nous, el sentido. El verbo es la palabra. Juan 1:1. Y dice en el versículo 18 de Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, si usted quiere conocer a Dios, es a través de Cristo Jesús. A través de Cristo. El mismo Señor Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. O sea, hay palabras en donde perfectamente nos damos cuenta que Jesús es Dios. Y también hay palabras en donde perfectamente nos damos cuenta que Jesús es un hombre. Es un hombre como usted y como yo. Jesús tenía el conocimiento discursivo. Es decir, que Jesús iba conociendo gradualmente. Y también tenía el conocimiento intuitivo. Él conocía perfectamente. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice ahí que Él está sobre la vida y la muerte. Dios está sobre la vida y la muerte. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Primera de Samuel. Capítulo 2. Y versículo 6. Dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Hace rato en Facebook un varón estaba diciendo que los dioses mataban y que Dios daba vida, pero no. Aquí dice que Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Dios da todo, lo bueno y lo malo. Algunas personas piensan que lo malo no, pero sí. Acuérdese cuando Job estaba hablando con su esposa, cuando le decía, maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como mujer fatua has hablado. ¿Qué de Dios no recibiremos el bien? ¿Y solamente el bien y no el mal? De Dios viene todo. Se escuchará la trompeta y el pueblo no se apercibirá. ¿Ocurrirá algo en la ciudad que Dios no haya mandado?
¿verdad? Eso dice en Joel. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesucristo curaba a las personas en sábado, Él dijo que Él era el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. Jesús es nuestro día de reposo. En el Antiguo Testamento era el sábado, pero para nosotros en la actualidad es Jesús mismo nuestro reposo. Se utiliza la palabra Señor. En griego Dios se dice Theos. Es probable que de ahí derive la palabra Dios, de Theos. Pero también en griego se dice Kurios, Señor. Y Señor se utiliza muchas veces. Muchas veces. Entonces, Señor, el Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 12, hablando de la Trinidad, ahí aparece la Trinidad. En Primera de Corintios 12, en el versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que Jesús es nuestro Señor y también es nuestro Salvador. Él es, y no le puede llamar usted a Él Señor si no es por el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es Jesús. Él es el Señor. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que ahí está el Espíritu Santo, Padre y el Hijo, Jesús. En Daniel capítulo 7, versículo 13, se le llama por primera vez, aparece por primera vez la palabra Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre, porque eso fue uno de los títulos que el Señor Jesús se daba a sí mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre. Entonces esos son los títulos que Él se da. A veces el Señor Jesús tenía un conocimiento limitado como ser humano. Por ejemplo, en Marcos 13:32, Él decía que el día y la hora nadie lo sabe. O sea, Él decía, no sé, nadie lo sabe. Por ejemplo, también en Marcos 9:1, cuando estaba el hombre epiléptico, Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo tiene que estar así? ¿No le parece, por ejemplo, que si Jesús es Dios, cómo en algunas partes utiliza su humanidad? Cuando dijo, ¿cuánto tiempo tiene que estar así? Él preguntó eso. Lo hizo quizás probablemente porque como un médico, cuando un médico le hace una pregunta para poder hacer para darle una prescripción, un medicamento adecuado, él le hace preguntas. Su familia es hipertensa, su familia es diabética, ha habido cáncer en su casa, en su familia. Así, el Señor Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo tiene que este joven está así? Y le dijeron que desde niño había estado así. Entonces, algunas veces él hacía preguntas. La Biblia claramente dice que el Señor Jesucristo crecía en su naturaleza física y crecía en sabiduría. Eso lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 52. Y el Señor Jesús en algunos aspectos tenía un cuerpo más perfecto que nosotros. Porque dice la Biblia que yo nací en pecado, en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todo ser humano ha pecado. Que no hay ninguno que no haya pecado, todos han pecado. Entonces mis abuelos pecaron, mis padres pecaron, fui concebido en pecado. Y yo tengo el pecado original está en mí. Y desde el momento en que estuve consciente de mi propia vida, comencé a pecar. Quizás aún hasta cuando no me daba cuenta, cuando yo era niño. Cuando iban a nacer Esaú y Jacob, habla de ellos como aún cuando todavía no habían cometido pecado. Entonces, y Jesús estaba libre de eso. Él nació sin el pecado original y su cuerpo no, y él no había pecado, no pecó nunca. Por lo tanto, no tenía esas deficiencias físicas que a veces nosotros tenemos por el pecado. El pecado nos hace así. El borracho
se va deformando sus nervios, su mente, el drogadicto, el neurótico. eh, las personas se van dañando su cuerpo, sus nervios, su piel, todo se va dañando. Entonces, en algunos aspectos Jesús tenía un cuerpo más perfecto que el nuestro. El Señor Jesús tuvo hambre, ayunó, tuvo sed, se cansó, se consternaba, sufrió y murió. O sea, físicamente él tenía todas esas características. El Señor Jesús también tenía una naturaleza psicológica, porque él amó a muchas de las personas que se acercaron para sanarlos, los amó. Por ejemplo, el joven rico, cuando se acercó, dice que lo amó, amó a ese hombre. Lázaro, cuando estaba muerto, le amó también, amó a Lázaro. Y tenía compasión por las personas, tenía compasión por las ciudades, tenía piedad. El Señor Jesús también, por ejemplo, cuando llegó al templo, cuando estaban los cambistas, los vendedores, se enojó, se molestó, tuvo un enojo santo. A veces podemos enojarnos santamente, o sea, no me refiero a ser iracundos, sino tener un enojo santo. El Señor Jesús no se enojaba cuando lo ofendían a Él. El apóstol Pablo no se enojaba cuando lo ofendían a Él, pero se enojaba cuando había algo en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo llega al Areópago en Atenas, él dice que su espíritu se enardecía al mirar la idolatría que había en ese lugar. Entonces, el Señor Jesús tenía un enojo así. Él se angustió. El Señor Jesús se angustió, se turbó. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, le caía gotas de sangre de su sudor. Eso es inimaginable. Lo que el Señor Jesús vivió cuando fue crucificado es algo que ningún ser humano ha vivido nunca. Ha habido en la historia hombres que han dado su vida por sus patrias. Muchos de los primeros cristianos fueron muertos de una forma brutalmente cruel. La Inquisición mató a muchas personas de una manera muy perversa. Pero con todo y esas vicisitudes que la gente ha vivido, con las muertes que han tenido, ningún ser humano ha experimentado lo que el Señor Jesús experimentó porque Él experimentó la ira de Dios. Eso es lo que ningún ser humano ha vivido. Y eso ha de ser algo terrible, ha de ser algo inimaginable. Hay una parte en la Biblia donde dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios estará sobre de él. Entonces, cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, la ira de Dios iba a ser derramada sobre de él. Probablemente por eso se angustió de una manera muy grave, muy fuerte. Sintió soledad el Señor, porque Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Entonces, el Señor Jesús se maravillaba de la fe de algunas personas. ¿Se acuerda de ese hombre centurión, me parece, cuando le dice, tengo uno de mis siervos uno de mis consiervos o de mis siervos está enfermo, pero no es necesario que vayas a mi casa, solamente tú di la palabra, porque yo soy un hombre con autoridad, así que si tú eres un hombre con autoridad, solo di la palabra y él sanará, ¿no? Y dice que Jesús se maravillaba de la fe de ese hombre. Probablemente llegaba a pensar, este hombre tiene más fe que de los que vienen conmigo. Entonces, el Señor Jesús se maravillaba de las personas También se maravillaba de la incredulidad de los demás. Cuando llegó a Nazaret, dice que fue a la sinagoga como era su costumbre, y los que lo miraban decían que este no es el hijo del carpintero. No es el hijo, que de dónde sacó esos milagros él. Y dice la Escritura que él se maravillaba de la incredulidad de ellos. O sea, estos son muy incrédulos. Lo único que hizo fue ahí
sanar a algunas pocas personas. Entonces se turbó, sintió soledad, se angustiaba, tenía muchas cosas que nosotros tenemos. Otra cosa que el Señor sabía, sabía lo que pensaban. Él tenía un conocimiento adecuado a la situación, conocía el presente, conocía el pasado y conocía el futuro. Por ejemplo, cuando estuvo con la mujer samaritana, le dijo: tú has tenido 5 maridos y con el que hoy vives no es tu marido. Entonces ahí estaba demostrando un conocimiento pasado. También cuando él, por ejemplo, cuando vio a Natanael, él dijo: tú, en todo Israel no hay una persona que sea como Natanael, como él, o sea, conocía su carácter. También él, por ejemplo, cuando fueron y le dijeron que Lázaro estaba muerto, él lo sabía. Y él dijo: no, él no está muerto, él duerme, etcétera. Entonces él tenía un conocimiento, sabía que Judas lo iba a traicionar. Uno de los que está aquí me va a traicionar. ¿Quién es el que te va a traicionar? El que le dé yo el pan mojado, ese es, ¿verdad? Entonces tenía un conocimiento dependiendo de la misión que tenía y también de la misión de las personas que le rodeaban. Por ejemplo, cuando estaba con Pedro, él le dijo que lo iba a negar 3 veces. Tú me vas a negar 3 veces. Entonces él tenía un conocimiento. Hubo una parte donde, en Mateo capítulo 12, versículo 32 o 36, donde dice que él atribuye los libros del Pentateuco a Moisés. Algunos de los estudiosos de hoy creen que Moisés no escribió completamente los libros. Bueno, por lo menos en Deuteronomio 34 le atribuyen ese capítulo a Josué, porque Moisés murió. ¿Cómo es que él iba a escribir su propia muerte? Pero algunos piensan que fue Josué el que escribió el capítulo 34. Si usted lee ese capítulo, lo lee en el versículo 6, Deuteronomio 34, 6, ahí dice que Dios enterró a Moisés. Que yo sepa, me parece que es el único ser humano que ha vivido en este mundo que ha sido enterrado por el mismo Moisés, por el mismo Dios. Dios enterró a Moisés, ahí dice eso. Entonces, uno de los problemas que llegamos a tener los seres humanos es que comparamos a Jesús con nuestra humanidad, o mi humanidad la uso como estándar para la humanidad de Jesús, y eso es un error muy grave, porque debe ser al revés. Es la humanidad de Jesús el estándar para medir mi humanidad, no al revés, porque si no puedo cometer el error como cometió el error el escritor mexicano Eduardo del Ríos. Él, en uno de sus libros, él dice que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, él es un mentiroso, un borracho, un ratero. O sea, él lo hizo al revés, como si el estándar de su humanidad es para medir la humanidad de Jesús, y cometió un error muy grave al decir eso, esa tontera. Entonces es al revés, es la humanidad del Señor sobre cuál voy a medir mi propia humanidad. Y vamos a leer otros textos en donde vamos a mirar que Jesús es Dios. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, desde el versículo 5 dice que el Hijo es superior a los ángeles. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Dice en Hebreos 1:5, dice: yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y en el versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hay una parte en la Biblia donde dice que la adoración es solamente para Dios el Padre. Entonces, la adoración no es más que para Dios. Sin embargo, existen pasajes en donde adorar a Jesús, y Jesús lo permite, como en este caso, dice que adórenle todos los ángeles de Dios. Jesús a veces habla de los ángeles como sus ángeles, cuando dice: yo enviaré a mis ángeles a recoger a mis discípulos para mi reino. O sea, ahí Jesús habla de los ángeles como suyos,
y habla del reino como suyo. Entonces él está hablando con la autoridad de Dios. Y dice en el versículo 7 de Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y en el versículo 8 dice, más del Hijo dice, aquí está, fíjense ustedes cómo Dios el Padre, Dios mismo, va a decir que Jesús es Dios, porque es lo que está diciendo aquí, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces Dios mismo le llama a Jesús Dios. El Señor Jesús permitía su adoración. Cuando alguien lo miraba y lo adoraba, Él lo permitía. Los hombres no permiten eso, o no se debe de permitir eso. Por ejemplo, cuando en Hechos 10, cuando Cornelio va por Pedro y Cornelio se encuentran frente a frente, Cornelio adora a Pedro y Pedro le dice, detente, no hagas eso. Yo soy un hombre igual que tú. No hagas eso. Y lo mismo ocurrió en Apocalipsis cuando el ángel le muestra a Juan, al apóstol, las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Igual Juan se le arrodilla y le dice el ángel, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces los hombres no permiten eso. Cuando ese grupo de individuos que quieren hacer Dios o que los toman como dioses a Pablo y a su compañero, que dicen que es Mercurio y Júpiter, me parece, como ellos mismos se rasgan sus vestidos y dicen, nosotros somos hombres iguales que ustedes, no hagan eso. Entonces, los seres humanos no debemos de permitir ninguna cosa de esas. Pero el Señor Jesucristo lo permitía cuando era adorado. Y aquí mismo dice en el versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios al Señor Jesús. Entonces Él permite la adoración y no hay ningún problema. Así que podemos adorarlo. Hay otro pasaje muy conocido por el pueblo de México que lo hizo como refrán. Cuando dicen los mexicanos, dicen hasta no ver no creer, dicen como Santo Tomás, dicen que hasta no ver no creer, esa es una palabra, ¿verdad?, que dicen. Y está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 28. Dicen desde el versículo 26, 18 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Fíjense que en este pasaje dice claramente que estaban las puertas cerradas. Y dice que Jesús se puso en medio. Así que, bueno, no sé si usted lo tome como yo lo tomo, pero parece ser como que Jesús atravesaba la pared o atravesaba la puerta, no necesitaba que le abrieran, Él le entraba. Tenía una dimensión en su cuerpo diferente y luego ya, como ya había muerto y resucitado, a lo mejor ese ya era el cuerpo glorificado porque Él entró. Y bueno, aquí claramente dice que estaban las puertas cerradas. 18 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, claramente dice dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Así que el Señor Jesús, no sé cómo lo piense usted, pero probablemente Él tenía su cuerpo en otra dimensión, no estaba en las 3 dimensiones normales que nosotros conocemos. O sea, nosotros conocemos que los cuerpos tienen largo, ancho y espesor. Y dice que estaban las puertas cerradas y Él entró. Y en el versículo 27 luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí está, como dice el dicho mexicano, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y dice en el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí está. Y en el versículo 29 Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados, como dijo la hermana Verónica Orellana a las 11 de la mañana, acerca de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted va a ser bienaventurado, porque sin ver, cree. Eso es importante. Entonces, en el versículo 28, Tomás le dice al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío. Señor, le está diciendo Kyrios, en griego, y Theos, en griego. Está utilizando las dos palabras. Vamos a otro versículo. Está en Tito, capítulo 2, versículo 13, en donde leo desde el 11, para tomarle un poco de sentido. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice que la gracia de Dios. Hay muchas personas en la calle que cuando uno los saluda, dicen, por la gracia de Dios. Y siempre están hablando de la gracia de Dios, pero nunca hablan de la justicia de Dios. Y a veces hay que balancear las cosas. Aparte de la gracia, la justicia también, ¿no? Porque eso de la gracia, pues pura gracia y no nada de justicia, hay que balancear las cosas. Hay que tomar en cuenta la gracia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Dice la Biblia que Dios se deleita en perdonar. Entonces aquí dice en el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Tito 2:11, luego en el versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esas deben ser nuestras características como hombres de Dios. Vivir sobria, justa y piadosamente. Y en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Se está refiriendo a Él mismo. Aquí podríamos entrar en una pequeña discusión con algún sectario a decir que se está refiriendo al gran Dios como al Padre y al Señor Jesucristo como dos. Pero, ¿cómo lo entiende usted? Usted mismo léalo. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras no me salvan. Las buenas obras no te salvan. Si salías a las calles y les regalabas limosna a los limosneros, eso no te salva. Las buenas obras son el resultado de que eres salvo, no para salvarte. Y las malas obras servirán para condenarlos. Las obras no te salvan, pero sí te condenan. El único que te salva es Cristo Jesús, el Señor. Dice en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, como predicador, aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. A veces a algunas personas no les gusta que hablemos de juicio. Pero cuando usted va manejando un coche y llega a una esquina, hay 3 focos. 2 que le avisan que se detenga y 1 que le dice que siga. Así que nosotros tenemos que avisar que se detenga. Le guste o no. Le parezca o no le parezca. Deténgase. 2 avisos para detenerse y 1 aviso para continuar. Así que vamos a otro versículo. Había ocasiones en las que el Señor Jesús hablaba de su preexistencia, o sea que Él había existido. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 53,
cuando lo van a apedrear, cuando le dice que él conoce a Abraham, le dice, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es que dices que conoces a Abraham? Y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está hablando de su preexistencia. El Señor Jesús, antes de Abraham, él ya existía. Entonces él ahí perdí el versículo, no, ya lo perdí, pero bueno. Entonces él tenía una humanidad, era completamente humano y era completamente Dios. Los sectarios, y casi desde el principio del inicio de la iglesia cristiana, ha habido individuos que han querido torcer la humanidad del Señor Jesús. O sea, hay el docetismo, se le llama docetismo, los que dicen que Jesús era solamente un hombre, o el arrianismo también dice eso, que Jesús era solamente un hombre, pero que no era Dios, que era un hombre extraordinario. Hay una secta en las calles, tocando las puertas con un libro en sus manos, que se llama así, Jesús es el hombre más maravilloso de todos los tiempos, en el que se dice que es Jesús. Hay una secta también, o la misma secta, donde dice que Jesús es el arcángel Miguel, debido a que, porque hay una parte donde dice en Tesalonicenses, porque Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y Jesús mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces ahí cuando dice que con voz de arcángel, entonces ellos usan ese texto para decir que Jesús es el arcángel Miguel. Pero no, eso no es así. Jesús mismo es Dios. Entonces hay algunos, por ejemplo, hay unos que se le llaman los ebionistas, donde dicen que Jesús era un hombre que había nacido humanamente como cualquiera, y que cuando fue bautizado el Espíritu Santo descendió y lo hizo Cristos. O sea, ahí fue cuando comenzó, pero todas esas desviaciones es necesario extirparlas, y ya han sido extirpadas desde el tiempo antiguo, desde el tiempo pasado, pero a veces salen algunos a decir cosas de ese tipo, y por eso uno debe de estar bien documentado, y uno tiene que tener las palabras bíblicas. Por ejemplo, si vamos a Primera de Juan, anoche me preguntaba un compañero de trabajo, me preguntó que dónde decía que Jesús y el Espíritu Santo y Dios eran el mismo. Y bueno, pues eso está en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son esos 3? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. A veces las personas se les hace difícil entender eso. Pero no, bueno, pues si se les hace difícil, yo no sé, pero para mí es sencillo. Dice que estos son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Yo soy Martín, el hijo de don Saúl. Soy Martín, el esposo de Alejandra. Y soy Martín, el papá de Daniel, de Ulises y de Dylan. Y soy el mismo. Incluso tengo más títulos, no soy el hermano de César o de Laura, de Wendy, de Jennifer. Soy el hermano de ellos. Soy el primo de Alfredo, de Fernando, de Miriam, de Ricardo, de Saúl, etc. Y sigo siendo el mismo. No hay ningún problema. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y es el mismo. Jesús es completamente Dios y Jesús es completamente hombre. Él sabe todo, algunas veces actúa como si no supiera, como cuando dijo: ¿cuánto tiempo tiene este enfermo? Cassius Clay, el campeón de box, en una ocasión se enfrentó con un niño chiquito de 4 años, le hizo que le pegaba y el niño le da un golpe aquí y Cassius Clay cae noqueado
por el golpe del niño, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el boxeador profesional de peso completo pues se deja vencer por el niño. Así igual, Dios. Dios a veces utiliza su naturaleza humana y a veces utiliza su naturaleza divina. Él tenía autoridad, él da. En la Biblia dice claramente que Dios es el que da la vida y la quita, pero el mismo Señor Jesús, al mismo tiempo, él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él le dijo a la mujer samaritana: quien beba agua de mí, de sí mismo correrán ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Es necesario proclamar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Arrepentíos y convirtíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, espero que sea de bendición todo lo que hemos dicho. El Señor Jesús dijo en una parte en Mateo capítulo 10, versículo 32, el que me niegue públicamente, yo lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y el que me confiese públicamente, yo lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y volviendo a uno de los textos con el que comenzamos, en Mateo 27, su propia conciencia de Pilato ya le estaba reclamando, porque él decía: yo no veo ningún mal en este hombre. La razón, su propia conciencia le estaba diciendo. Y si no estaba claro con tu propia conciencia, su esposa fue y le dijo: oye, no tengas nada que ver con este hombre, porque en sueños no me puedo dormir, en sueños me ha dicho, no tengas nada que ver con este justo. Y finalmente él decidió, dice en el versículo 27-22 de Mateo, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Entonces, ¿qué cosa hará usted con el Cristo? La palabra Cristo es una palabra griega que en hebreo se dice Mesías, Mesías, Cristos, y en español decimos ungido. El ungido del Señor, el Cristo o el Mesías, es exactamente lo mismo, solamente en 3 idiomas diferentes. La pregunta es: ¿qué hará usted con el Cristo resucitado, con el Cristo viviente? ¿Le crucificará? ¿Le coronará? ¿Lo adorará? ¿Lo bendecirá? ¿Le quedará? ¿Lo tomará como un hermano mayor? Porque dice que él es el primogénito de los hermanos. Cuando una mujer se levantó dentro de la multitud y le dijo: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo, el Señor Jesús dijo: más bienaventurado el que conozca la voluntad de Dios y la ponga por obra. La bienaventuranza, como decía mi hermana Verónica en la mañana, está al alcance de su mano. Incline su rostro y obedezca a lo que Dios le diga a su corazón. Obedezca a lo que Dios le hable. Obedezca al mandato de Dios. La iglesia no está aquí para luchar en contra de la pandemia que nos está azotando. La iglesia está aquí para luchar en contra del pecado, para que usted se relacione con Cristo. Eso es mucho mejor. Hay personas que van a ser sanadas en la pandemia y van a vivir, pero el fin que les espera es la perdición eterna. Así que sabemos que son tiempos difíciles de la pandemia, pero es mejor estar en el equipo de Dios, porque eso nos mantendrá inmunes hasta la eternidad. Rogamos en Dios que este mensaje le redarguya, le enseñe
le guíe, le muestre. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El predicador lo único que tiene que hacer es sembrar la semilla. Esta es la semilla, el sembrador salió a sembrar, punto. Tratamos de evangelizar a la gente y de que los que son cristianos que se santifiquen. Y todo el trabajo más pesado lo hace Dios. Algún predicador dijo alguna vez, haga usted solamente lo humanamente posible y Dios hará lo imposible, lo divinamente imposible. Oremos pues para despedirnos. Señor, le damos gracias en esta hora que nos ha permitido esta transmisión. Esperamos, Señor Santo, que su mensaje llegue a los que han escuchado, Señor. Algunos no escucharán hoy, escucharán en la noche por su trabajo. Algunos escucharán el fin de semana. Señor, le damos gracias. Perdone mis errores, mis equivocaciones que humanamente yo he cometido, Señor. Mas las cosas que son perfectas, que vienen de lo alto, permita que el que escuchó sepa que vienen de Dios y no de mí. Permita que los que escuchen, Señor, tengan hambre de conocer su palabra, de abrirla, de leerla, Señor, de escudriñarla y de entenderla, Señor, y de vivirla, practicarla y compartirla, Señor. Tenga misericordia de todos los que nos ven, Señor. Gracias, Señor, le damos por esta oportunidad que nos da. Sea bendito su nombre para siempre, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. El próximo jueves nos miramos a las 3 de la tarde. Que Dios los guarde y los conserve. Hasta entonces.